corrupción sé que los delitos de corrupción son muy difíciles de comprobar. Es decir, cualquier delito de corrupción, salvo el cohecho, el soborno que se puede probar por una flagrancia, cuando en el acto al funcionario público se le detecta recibiendo el dinero que previamente ha sido identificado, marcado por las autoridades que están investigando este hecho. Salvo eso, lo demás, el acuerdo subrepticio, la colusión, el interés indebido, la negociación incompatible, son muy difíciles de comprobar durante la investigación. Va a ser trabajo cuesta arriba para Fiscalía y para Procuraduría. Pero está bien, tienen que trabajar, porque muchas veces también hay problemas del otro lado. Muchas veces llevan a personas inocentes a juicio, le gastan muchísimos recursos del Estado llevando a personas inocentes, o de repente culpables, mira, pero con una investigación defectuosa. El objetivo de las procuradurías en general y en específico de las anticorrupción y hablando de las procuradurías también de extensión de dominio no es mandar a la cárcel, ¿verdad? Es recuperar el dinero para el Estado, ¿no? Pero si uno escoge dar servicio, en un servicio, pues el servicio tiene que ser, pues, si me tengo que quedar, en vez de marcar tarjeta puntualmente 4:30, me tengo que quedar hasta las 10 de la noche, me quedo sin mayor problema. Y organizo mi vida personal para que pueda cumplir con el servicio ciudadano, que no como perseguido. ¿Qué tal, amigos de Hablando Van? ¿Cómo les va? Estamos hoy día nuevamente con el podcast de entrevistas. Hoy día nos acompaña el doctor Javier Cornejo. Con él queríamos hablar un poco sobre las modificaciones que se han ido dando las últimas semanas y meses sobre las leyes referidas al tema de corrupción y todo lo que es el tema de las sanciones penales. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ven los cambios? Se dice que se está flexibilizando mucho, de que se les está dando, entre comillas, la mano a los que cometen delitos en temas de corrupción. Se subió la pena, ya no son a 4 las prisiones preventivas, ahora son a 5. Se habla mucho del tema del peculado de uso, que ahora ya no se sanciona con el tema de la prisión. ¿Cómo lo ve usted, que ha sido también procurador anticorrupción? Sí, justamente, ¿no? Por la experiencia que manejé durante tanto tiempo ahí en la Procuraduría Anticorrupción, sé que los delitos de corrupción son muy difíciles de comprobar. Es decir, cualquier delito de corrupción, salvo el cohecho, el soborno que se puede probar por una flagrancia, cuando en el acto al funcionario público se le detecta recibiendo el dinero que previamente ha sido identificado, marcado por las autoridades que están investigando este hecho. Salvo eso, lo demás, el acuerdo subrepticio, la colusión, el interés indebido, la negociación incompatible, son muy difíciles de comprobar durante la investigación. Entonces, tanto Fiscalía como Procuraduría tienen una labor bastante exigente de poder comprobar estos elementos que requieren el delito. En la colusión, por ejemplo, este acuerdo colusorio, y en los delitos de cohecho, que no son en flagrancia, es muy difícil también comprobar el soborno, ¿no? Por dónde entró el dinero. En el tráfico de influencias sucede exactamente lo mismo. Tanto Fiscalía, te decía, como Procuraduría la tienen complicada. Si a eso se le suma que las sanciones ahora son más, digamos... ¿Benévolas? Sí, benévolas, esa es la palabra, benévolas. Pues el trabajo para Fiscalía y Procuraduría es un poco cuesta arriba. Pero esa es una mirada. Otra mirada es también la que debemos tener todos como ciudadanos. ¿Cuántas veces en tu desempeño profesional, Carlos, has visto casos de injusticias que han terminado con sentencias muchas veces condenatorias incluso? Y no solo en casos de corrupción, en general, ¿no? En donde de repente un fiscal, un procurador que quiere hacer su trabajo, roza la arbitrariedad, dejando de lado la razonabilidad del caso, y persigue a una persona inocente, lleva el caso a un juez, que finalmente también por querer hacer bien su trabajo, por evitar la impunidad, por ser un caso mediático, qué sé yo, termina condenando cuando no hay suficientes pruebas o cuando de repente es realmente inocente. Entonces hay que poner un poquito en la balanza los dos aspectos, ¿no? Dos aspectos. Por un lado, la lucha por evitar la impunidad,
en los casos de corrupción y de la delincuencia organizada, por ejemplo, que hoy también es un flagelo, y por otro lado las garantías y los derechos de los ciudadanos. Por eso, digamos, poniendo en la balanza ambos aspectos, si tú me vas a decir que lo hago porque soy abogado defensor, pero sinceramente lo he pensado siempre desde mi época universitaria, pesa un poco más los derechos de los ciudadanos. Y está bien que la norma, por lo tanto, haya pasado, en vez de que sea, si superan los 4 años, es cárcel efectiva de una condena, ahora a 5. ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos enviando a la cárcel a tantas personas cuando no hay voluntad política para, por ejemplo, dar ciertas condiciones, no solamente habitacionales a los reos, sino también básicamente el principal o la principal función que tienen las cárceles en nuestro país, que es la resocialización? No existe. Pero así siendo un poco más claros, la resocialización en los penales del Perú es casi nula. Por eso, o sea, el penal es para especializarse en la delincuencia. Es la universidad. La universidad, como le dicen ellos mismos, ¿no? Sí. ¿Y cómo corregimos eso? Pues ya, también se cuestiona ahora el tema de, dicen, no, ya no los quieren mandar a prisión, les están dando la mano. Sí. ¿Cómo podemos interpretar eso? Porque la ciudadanía lo ve de una manera a la mirada legal que le puede Yo dar. lo veo de ninguna manera como dando la mano. Lo veo que efectivamente, como te decía al inicio, va a hacer trabajo cuesta arriba para Fiscalía y para Procuraduría. Pero está bien, tienen que trabajar, porque muchas veces también hay problemas del otro lado. Muchas veces llevan a personas inocentes a juicio. Se gastan muchísimos recursos del Estado llevando a personas inocentes. O de repente culpables, mira, pero con una investigación defectuosa, ¿no? De repente culpables, muy culpables, pero el fiscal nunca vio el caso. Pero aún así acusó, termina absolviéndose, ¿no? Entonces, estas normas en favor de la garantía de los derechos de los ciudadanos tienen un efecto secundario quizá, pero poderoso, que va a hacer que la labor del fiscal y del procurador tenga que ser más eficiente, porque si no, no va a lograr el resultado positivo. Y eso es positivo para nosotros. Como ciudadanía tenemos que exigir a nuestros funcionarios públicos que hagan bien su trabajo, porque nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho pedirle al alcalde, al gerente municipal, al tesorero municipal, al fiscal, al juez, que hagan bien su trabajo, nos cuesta. Más preferimos echarle la culpa a que las leyes están mal hechas, o que el delincuente, o que seguramente ha sobornado, cuando en realidad estas normas que están en el Congreso, específicamente en el caso concreto de la reducción de los 4 años, el aumento de 4 a 5 años para que sea pena efectiva, es algo positivo. Positivo para las personas que se van a ver involucradas en un proceso, y positivo para los fiscales y procuradores, en el caso de corrupción, que van a tener que hacer un trabajo un poco más eficiente. Lo que estábamos viendo también ahora, a raíz de ese cambio, es que hay más conclusiones, terminaciones anticipadas, porque ya los infractores o los que cometen los delitos están, mejor dicho, están ya aceptando su pena y llegan a acuerdos, ¿no? Penas convertidas o otro tipo de acuerdos, ¿no? Pero en el caso del peculado de uso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya me atraparon, no sé, mal utilizando la camioneta o algún otro bien del Estado? Me sentencian porque yo acepto mi delito, ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Va a ser inhabilitada o no actualmente? Porque muchos dicen, los funcionarios han vuelto a sus cargos. Eso no se tiene muy claro. Usted que sabe del tema legal, ¿es posible que una persona sentenciada por peculado regrese? No, no es posible. Ninguna persona sentenciada por, sobre todo, delitos de corrupción puede regresar a trabajar al Estado. Eso es por mandato de la ley. ¿Ya? Y bueno, si es que está sucediendo, debe ser pensando bien a través de alguna acción constitucional, alguna medida cautelar. Pensando mal, debe ser porque se están haciendo algún tipo de favores. Claro, pero yo no mencionaba porque mucho se decía, ¿no? El alcalde de Yarabamba, que en el 2024, en enero, fue encontrado, denunciado, detenido, cobrando una supuesta coima, bueno, ahora la ha aceptado. Muchos decían que él va a volver al cargo, pero si ya está sentenciado, ¿podría volver? Si está sentenciado, no puede volver. Así no esté sentenciado en segunda instancia, porque al final él ha aceptado su falta. No. Tiene que existir una sentencia firme.
La sentencia tiene que estar firme, porque mientras así suene difícil de comprender, si una persona es llevada a juicio o a proceso, está investigado, se somete a terminación anticipada, conclusión anticipada, a cualquier forma de acortar el proceso, reconociendo su responsabilidad penal, tiene que haber el rito, la formalidad de una sentencia firme. Mientras tanto, esa persona, así cueste comprenderlo, como te decía inicialmente, es inocente. Y tiene que volver. Y puede volver a trabajar mientras no existe una sentencia firme que lo declare culpable. Puede trabajar allí sí, en ese supuesto sí. Y si yo acepto mi culpa, ¿no queda vigente la sentencia de inmediato? Sí, si es que el juez en ese momento, en la audiencia en donde emite la resolución aceptando una terminación anticipada, por ejemplo, consulta a las partes, y eso es una buena práctica, no es algo legal, no está establecido en la ley, pero es una buena práctica corporativa, institucional, que el juez pregunte: señores, como todos estamos aquí, voy a notificarlos, ¿están de acuerdo? Sí, listo, queda firme en ese momento. Si queda firme, ya, pues desde ese momento ya no es necesario esperar a que quede consentida. A lo sumo quedará un trámite quizá burocrático en el que algunas partes estén interesadas en solicitar una constancia de que esa sentencia de terminación anticipada quedó firme. Bueno, hay que dar un poco más claro ya ese tema. Otra de las normas que ha sido cuestionada últimamente es esta, la de extinción de dominio, ¿no? Que antes permitía que durante el proceso se pueda embargar bienes y ponerlos a nombre del Estado, ¿no? Ahora ha cambiado la normativa y se ha vuelto a la anterior, ¿no? Que tiene que estar la sentencia consentida. ¿Esto es beneficioso? ¿Cómo lo ve usted en su punto de vista? Sí, yo vi algunos pronunciamientos de Fiscalía que decían que esto iba contra normas internacionales, estándares internacionales. Y la verdad es cierto, ¿no? Porque dentro de los estándares internacionales se vigila mucho el tema de que los procesos judiciales sean eficaces. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de algunos, y tal vez la mayoría de procesos de extinción de dominio? Que cuando se tuvo la oportunidad, es decir, cuando se investigó el delito por el que inicialmente lo investigaron, no se embargaron las propiedades, ¿no? Es como lo que pasaba cuando, y te lo digo, la confianza y dentro de esta comunicación que es este espacio que tenemos tipo podcast, ¿no? Cuando uno asume un cargo importante como la Procuraduría Anticorrupción, lo primero que normalmente tiene que hacer es revisar si es que se han logrado en toda la cartera, en todos los expedientes que uno tiene, se han logrado los objetivos que tenía una Procuraduría Anticorrupción. El objetivo de las procuradurías en general y en específico de la anticorrupción y hablando de las procuradurías también de extensión de dominio no es mandar a la cárcel, ¿verdad? Es recuperar el dinero para el Estado, Entonces, a mí me llama la atención, ¿no? En estos procesos de extinción de dominio se da una como segunda, tercera oportunidad para que fiscales puedan hacer lo que sus colegas durante el inicio no hicieron. El momento para exigirle a un fiscal y a un juez y a un procurador que se embargue una propiedad que aparentemente es producto del delito es en el proceso inicial, ahí. Luego, en el proceso de extinción de dominio ciertamente se puede hacer, pero qué mejor que logrando una sentencia firme, que lo declare culpable. O sea, en todo caso, lo que usted ve, está bien que se haya cambiado. Sí, claro. Porque muchos dicen, no, ahora se van a blindar, se van a encubrir, pero hay muchos que les quitaron sus bienes y al final no les encontraron la responsabilidad. Existen muchos casos dramáticos en Lima, en Loreto, en Trujillo, y creo que un par acá también en Arequipa, en donde les han extinguido la propiedad a empresas, a personas naturales que no tuvieron conocimiento nunca de lo que pasó inicialmente. Entonces, eso también es peligroso, ¿no? Todo tiene a veces un exceso, si se puede decir. Sí, claro. ¿no? A veces esta ley la malutilizaron por errores también de la Fiscalía, claro. Porque eso también hay que reconocer, porque si no sentencian a alguien y le quitan su propiedad, porque la Fiscalía no supo sustentarlo, ¿no? Claro, ahí Carlos, es lo que alguna vez conversábamos cuando éramos jóvenes. El hecho de que normalmente la ciudadanía busca responsabilizar a las leyes están mal dadas, los congresistas se venden, quizás sea cierto, no lo sabemos, ¿no? Nunca lo sabemos,
Pero lo que yo veo en carne propia, y te lo puedo decir con toda la confianza y honestidad de todo el tiempo que nos conocemos, es que muchas veces no se hace su trabajo. No se hace el trabajo que debería hacerse. Porque no sé si por favoritismos. Bueno, la cosa siempre es la carga procesal, ¿no? Sí, claro, pero es cierto, ¿no? O sea, la gente tiene que tener vida también, ¿no? Pero si uno escoge dar un servicio, pues el servicio tiene que ser, pues, si me tengo que quedar, en vez de marcar tarjeta puntualmente 4:30, me tengo que quedar hasta las 10 de la noche, me quedo sin mayor problema. Y organizo mi vida personal para que pueda cumplir con el servicio ciudadano al que me he comprometido. Porque nadie te ha obligado a que seas fiscal o juez o procurador. Porque ser servidor público es un servicio. Es un servicio y es un sacrificio. Es un servicio, por ejemplo, hoy por hoy yo me doy a mis clientes. Realmente pues yo privado. La función pública es un servicio a la ciudadanía, y a la ciudadanía en abstracto, es decir, a lo que consideramos cívico. Sé que he pasado por ambos mundos, el privado y el público. ¿Cuál es más complejo? Más complejo. Ambos tienen sus complejidades, ¿no? En el servicio público hay mucha carencia, ¿no? Demasiada carencia. Iba a empezar por eso, ¿no? Demasiadas carencias. Y no solo las carencias que mencionábamos hace un momento de voluntad, ¿no? Porque a veces uno quiere avanzar con su trabajo y encuentra un colega que le pone alguna traba, cuando deberían remar juntos. O encuentra un superior que no le quiere dar presupuesto para una pericia, por ejemplo, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil. Las carencias son incluso personales y también logísticas. En el sector privado también existen carencias, de repente no tanto en las económicas, pero sí algunas que otras complejidades, ¿no? El nivel de exigencia a veces, por ejemplo, en el sector privado es mayor, bastante alto, al punto incluso de exigir resultados que a veces no dependen de uno, o que implican muchas horas de dedicación y por ende sacrificio con la familia, ¿no? Con lo más importante que tiene uno. Así es. Un poco complejo, entonces igual ambos tienen sus complejidades. Sí, ambos. Pero yo siempre voy a decir, el servicio público es muy noble, ¿no? Para mí, en lo personal, ser juez es una de las cosas más nobles que puede tener una persona, porque decides educar a un ciudadano a través de la ley. Pero hay muchos jueces que no lo hacen. Hay sí. Muchos jueces que son cerrados y no quieren ni siquiera explicar lo que ellos mismos resuelven. Ahí viene un problema, ¿no? Que tiene que ver con tu especialidad. ¿Cómo comunicamos los abogados? Que también es un problema. Hace tiempo estaba en algunos consejos consultivos, creo que se llaman, de algunas universidades de acá de Arequipa y de Lima, en donde nos preguntaban cómo mejorar la carrera de Derecho. Y yo básicamente recuerdo dos ideas fuerza que propuse. Una es que te den cómo gestionar tu despacho privado o público, gestionar tus casos. O sea, no solamente es acordarte el acuerdo plenario, el número de casación, memorizar la resolución, sino gestionar un caso. O sea, tienes 300 casos, digamos, ¿sí? Tenemos 300 casos y no tienes manos. Tienes que gestionar. De alguna manera tienes que escoger a cuál le vas a dar prioridad, cuál es más importante o cuál es más urgente. Tienes que gestionarlo. Eso es algo que tienes que hacer. Y eso lo enseñan en otras carreras, en administración de empresa, por ejemplo, o en ingeniería industrial. Pero en derecho no. No nos enseñan a gestionar casos cuando deberíamos aprender eso. Les enseñan a memorizar. Nos enseñan a memorizar. Nos enseñan lo que dice lo que dice la ley, lo que dice el derecho. Es más, ni siquiera nos enseñan a pensar bien. A diferencia de las escuelas de derecho anglosajonas, en donde el razonamiento jurídico es increíble, es la base. Aquí no. Aquí no hay tanto desarrollo, salvo algunos notables profesores. El resto es memorizar. Entonces eso es complicado, ¿no? Y creo que es importantísimo que las universidades te enseñen a pensar, te enseñen a razonar muchísimo sobre casos complejos, te enseñen a gestionar tu despacho, y mucho también de habilidades blandas, ¿no? Sí, porque mucho de esta... Y perdóname, me estaba yendo, me dispersé. Lo que decía era, lo que proponían las universidades también es comunicaciones. Los abogados no sabemos comunicar. Justo lo que es terrible, ¿no? Es terrible. Es muy compleja la forma de cómo se expresa un abogado o un juez o un fiscal. Al final los tres son abogados. Muy técnicos. Muy técnico, que al punto que la ciudadanía se confunde o no lo entiende, malinterpreta y genera todos estos cuestionamientos que a veces existen a ciertas normas. Claro. Y la responsabilidad es en la universidad. Ahí es. Qué importante es que se cuente con profesores que tengan claro esto, ¿no?
¿Y qué se está haciendo en las universidades? ¿No? Yo no he seguido mucho y hace tiempo que no enseño en las universidades por la falta de tiempo, pero me encantaría regresar. ¿Pero con qué me voy a encontrar? De repente con un sistema que privilegia los informes administrativos, que privilegia que semanalmente se reporte cuántas horas diste de clases, en vez del contenido de lo que se da, ¿no? Y también el cambio a que se den cursos de gestión de despacho y de habilidades de comunicación, por ejemplo. Eso sería importantísimo. En las universidades, que yo sepa, de repente me estoy equivocando, no se está priorizando ni gestión de despacho ni habilidades de comunicación para abogados. Lamentable. Lamentable, claro. Por eso tenemos fiscales que a veces ni se saben entender. O abogados, ¿verdad? Abogados que deberíamos ser los más interesados, abogados privados, en decirle a la ciudadanía cuando un caso es mediático, ¿por dónde va el caso? ¿Verdad? ¿Por dónde va? ¿No? ¿Cuál es el interés del abogado? ¿Hasta dónde llega el abogado? ¿Y hasta dónde puede llegar el fiscal? ¿Hasta dónde puede llegar el juez? Bien, doctor. Ha sido una conversación variopinta. Le agradezco por su tiempo. A ti, Carlos. Espero tenerlo en una próxima oportunidad. Con todo gusto.